Pues así, y ahora ya les hemos anunciado antes, vamos a hablar con Esther Burgueño, que es una ilustradora espectacular, que en esta ocasión nos va a presentar su nuevo libro, 25 cuentos para leer en 5 minutos, de la editorial Beascoa, que también nos trata en esta casa. Esther, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de conocerte y que sobre todo que te conozcan en toda nuestra región. Igualmente, un placer. Esther, ¿quieres compartir un cuento con nosotros? Tan solo serán 5 minutos. Por supuesto. Qué bonita manera de presentar el libro, ¿no? Estupenda. Así con esta frase. ¿Crees que los cuentos, más de 5 minutos, son demasiado? No, para nada. Más de 5 minutos, no. Podemos estar el tiempo que queramos. El tiempo necesario, por contando supuesto. Cuentos. ¿Cómo surge la idea de este libro, Esther? Bueno, en realidad esta idea surgió de la editorial. Conmigo contactaron, fue la editora, conmigo contactaron desde la editorial, ya cuando ya tenían la idea, ya de hecho ya tenían los cuentos y contactaron conmigo para lo que era realizar las ilustraciones. ¿Y qué crees que prima al final, la hora de elegir las ilustraciones o la hora de elegir los cuentos? ¿Qué prima? Perdona. ¿Qué es más importante? Digo, primero el cuento, luego la ilustración, o alguna vez de una ilustración tuya puede salir un cuento. Bueno, depende de un poco el proyecto. Claro, depende de un poco el proyecto, porque por ejemplo lo que es en el caso de álbumes ilustrados, pues realmente es tan importante la ilustración como lo que es el texto, lo que es el cuento, ¿no? Y luego ya, exacto, hay proyectos que pueden surgir a raíz de una ilustración que tú has generado, o a la inversa, un texto te puede llevar a una ilustración y a partir de ahí comenzar a trabajar. ¿Cómo son estas ilustraciones que realizas? Bueno, vamos a poder ver alguna de ellas aquí mientras estamos en la entrevista. Nos gustaría saber cómo las haces, con qué materiales realizas los dibujos. Estas en concreto de 25 cuentos, en este caso el dibujo es a lápiz, yo suelo dibujar a lápiz. Entonces, en este caso lo que hice fue escaneé este dibujo y luego el color, trabajé lo que es el dibujo digitalmente y el color es digital. ¿Nos cuentas un poquito cómo es Martín Roca? Bueno, hay que decir que Martín Roca es el escritor de los cuentos. ¿Cómo es? Bueno, pues para esto también tendréis que leer ahí el libro y leer un poco los cuentos y veréis que, bueno, realmente tiene una imaginación muy interesante. Si veréis, da una visión muy particular, muy personal de los cuentos, porque en este caso estos 25 cuentos, muchos de ellos son precuelas de aquellos cuentos clásicos que todos conocemos, y él le da realmente un toque personal, una visión muy personal. Haciéndose, además, son muy divertidos, con cuentos unos más fantásticos, mágicos, sorprendentes, algunos, ¿no? En ocasiones realmente te das una sorpresa. Estamos viendo ahora alguno de esos dibujos. ¿Cuántos años llevas dibujando, Esther? Dibujando, bueno, profesionalmente llevo aproximadamente unos 10 años. 10 años. ¿Y dibujando desde, no recuerdo, desde muy pequeña. ¿Y en qué trabajo te sientes más orgullosa? ¿De qué trabajo? De todos los que has realizado. Uf, es difícil. Yo creo que es que todos los trabajos yo creo que son importantes. Hay unos que evidentemente te gustan más que otros, pero yo, por ejemplo, he trabajado mucho también. Estuve muchos años trabajando en libro de texto y yo creo que todos ellos son importantes, todos te aportan, te enriquecen. Entonces, cada uno de ellos es como un pequeño hijito, se dice, y realmente, no sé, todos son. El último siempre es el que estás así como más emocionado porque es el último libro que has hecho. Aparte de todo esto, eres asistente de prensa de la compañía, bueno, de la compañía no, de una de las compañías más importantes que tenemos en España, que es RH&M, ¿no? Sí, y Beascoa, en este caso también. Sí, en el caso de, sí, en concreto en lo que es en infantil y juvenil, que además eso es lo que más trabajo también como ilustradora, coincide. Y esto de estar en esta compañía viene bien, ¿no? A la hora de tu trabajo como ilustradora, ¿no? A veces. Es un poco extraño también cuando estás como que tienes que hablar de tu libro. Pero es bonito también. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Digo que es extraña la situación. ¿Qué tipo de cuentos vamos a poder leer en este libro?
Sí, pues bueno, como te comentaba, en muchos casos son precuelas de aquellos cuentos clásicos que conocemos y pues a veces nos explican el antes de que pasara algo o el por qué pasó tal cosa, o bien pues también nos explican un poco qué ocurrió con aquellos personajes que por el motivo que fuera, ¿no?, pues nunca llegaron a ser protagonistas. Nos podemos encontrar desde, por ejemplo, el por qué el lobo feroz sopló y sopló hasta destruir las casas de los 3 cerditos. Hay un porqué, ¿no? Y la primera vez que se tropezó con ellos, por ejemplo. O por qué tienen los duendes las narices tan largas. Exacto, por ejemplo, porque los duendes tienen la nariz tan larga. ¿Y por qué la tienen? Bueno, en este caso, pues es una historia muy bonita, que bueno, más o menos viene a ser que es una niña que, bueno, que cada día abre la ventana de su habitación y entonces pues estaba muy contenta porque hay como un paseo que está todo lleno de árboles donde viven duendes, pero estos duendes solo los puede ver ella. Entonces resulta que un día despierta y al abrir la ventana ve que ya no existen estos árboles, que ahora en vez de árboles hay farolas, y entonces se queda muy triste. Y entonces descubre que hay unas semillas, bueno, que lo único que queda son unas pequeñas semillas, y planta estas semillas en una maceta, y un día pues descubre que ve como una especie de montañita que surge de la tierra de la maceta, y entonces frota, y cuando frota se da cuenta que es una naricilla de un duende. Qué bonito. Es Esther, bonito. ¿qué próximo proyecto podemos ver en tus manos, en tus pinceles? En mis manos. Bueno, ahora estamos, todavía es un poco verde, digamos, pero yo creo que en breve ya empezaremos a trabajar y es un cuento, es un libro sobre juegos, juegos para niños, dirigido más bien a los abuelos y tal, como compartir juegos con ellos. Qué buena idea. Pues nada, que sepas que tenemos muchos libros que Beaskoa y RHM, gracias a ti, pues nos han llegado y vamos a ir sorteando todos estos días porque mañana empiezan las fiestas de Burgos y bueno, la editorial Beaskoa y RHM quieren participar pues en modo de regalando libros para todos los niños. Así que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Yo encantada de estar con vosotros y siempre a vuestra disposición. Pues muchas gracias. A ver si un día vienes por aquí y nos cuentas un cuento en 5 minutos. Perfecto. Gracias, Esther. Venga, un beso, hasta luego. Adiós. Bueno, pues teníamos ahí a Esther Burgueño, que aparte de ser asistente de prensa de RHM, pues es la ilustradora de este preciosísimo libro que tengo entre mis manos. Ahora vamos a ver otra cosa espectacular, que es una necrópolis. Ustedes seguro que han oído hablar de ella, pero Carmen Ansotegui tiene unos datos que jamás habíamos escuchado. Lo vemos.